Hola, buenas noches a todos y todos. Ya vamos a comenzar. Em, Muchas gracias por conectarse. El día de hoy en la capacitación vamos a estar, bueno, yo, Valeria Medrano, que soy la encargada de las comisiones asesoras del colegio, y Mariela Sabrio, que es la asistente fiscal del colegio. Em, la razón de esta capacitación es un nuevo procedimiento de inscripción de establecimientos y emergencias que se aprobó en la Junta Directiva. Este procedimiento fue trabajado por la Comisión de Promoción y algunos miembros, perdón, de Comisión de Regentes y algunos miembros de la Junta. Y bueno, voy a comenzar yo haciéndoles la introducción. Esta. Inicialmente queríamos compartirles cuáles son los cambios que se están planteando en este procedimiento para que tengan un panorama general y ya luego vamos a entrar a abordar algunos detalles específicos del procedimiento y relacionados a estos cambios. Me gustaría mencionarles que, bueno, este procedimiento no es nuevo, ya existía. Lo que se hizo fue una actualización y oportunidad de mejora que ya habíamos detectado para poder hacer más ágiles estos procedimientos para ustedes como regentes y también para los establecimientos. Entonces, mucho de lo que vamos a ver es repaso, que ya estaba en los procedimientos anteriores, y una parte que sí es nueva. Entonces, este procedimiento abarca, como les decía, la inscripción de establecimientos y la inscripción de emergencias. Entonces, como vemos en este pequeño esquema, si un establecimiento pertenece a la industria química, tiene dos vías. Inscribe la regencia, ¿verdad? Como usualmente se ha venido haciendo, o si se considera que no necesita una regencia, pero sí forma parte de la industria química nacional, se puede optar por una exoneración de regencia. En este caso, la parte de inscripción de emergencia no tuvo mayor cambio, pero lo que sí tuvo cambio fue la parte de renovación. Acá lo que establecimos es un mecanismo más rápido para que ustedes puedan renovar una regencia cuando el establecimiento y la regencia no ha tenido ningún cambio en su actividad productiva. Entonces, a diferencia de cómo se viene haciendo actualmente, que se tiene que presentar toda la documentación, ahora solo debería presentar una declaración jurada, donde ustedes certifican, bueno, declaran que el establecimiento no ha tenido ningún cambio significativo para que se alteren las horas de emergencia. Luego, también está la opción de exoneración de emergencia. Esto es algo que ya el colegio comenzó a trabajar hace como 2 o 3 años. Ustedes conocen el formulario, que hay un formulario para exonerar regencias, pero lo que se hizo es establecer un panorama más claro de cuáles son los establecimientos que se pueden exonerar. Y se separó esta exoneración de otros establecimientos que no son de la industria química, sino que son comercios de industria en general. Ahora, si esto les parece como que no está quedando claro, solamente se los estoy diciendo en general y vamos a ir uno a uno explicando requisitos y qué está, o sea, qué nos referimos con establecimiento, por ejemplo, comercio general, industria química. Así que esto es nada más para que tengan un vistazo de qué esperar. Con la inscripción del establecimiento también se estableció una renovación ágil donde se presenta una declaración jurada siempre y cuando no se hayan dado cambios en la actividad productiva. Y esa parte de comercio general sí es totalmente nueva y no estaba en el procedimiento anterior. Y aquí estamos hablando de establecimientos que no forman parte de la industria química. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bar y este bar me busca para hacer un refrendo o es una importación de un equipo que tiene un gas refrigerante y eso tiene que ir refrendado, usualmente el camino que aceptaba era a exonerar este establecimiento de urgencia. Pero en este nuevo escenario, ese establecimiento no es de la industria química, por lo tanto no debería estar inscrito en el colegio y tampoco debería tener vigencia. Entonces se habilitó un camino para que sea también más fácil para ustedes y más ágil, para que puedan hacer la solicitud del trámite que esta empresa requiere para hacer su gestión. Entonces, van a ver que estamos hablando de establecimientos y cuando hablamos de establecimientos nos referimos a establecimientos de la industria química y estos son términos meramente que nos acogen al reglamento y cuando es una empresa es un comercio en general. Obviamente, o sea, en la vida real no existe distinción, pero acá lo hacemos porque así lo establece la ley y el reglamento. Entonces, nada más para recapitular en esta parte las partes en las que se encuentran los mayores cambios es en las renovaciones.
tanto de regencia como establecimiento, que ahora existe un mecanismo más ágil a través de una declaración jurada, y luego que los comercios generales ya no se tienen que exonerar si no son de la industria química, sino que se opta por una vía más rápida, que es la solicitud de trámites para que esta empresa los pueda hacer. Entonces, ahora sí entrando en... bueno, antes de comenzar, vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, vamos a hacerlo a la mitad y luego al final. Pueden ir dejándolas en el chat, ya vi que por ahí entró una. Igual en su momento también pueden levantar la mano y les damos la palabra para que las puedan hacer, abriendo el micrófono. Entonces, nos pareció importante comenzar repasando algunas definiciones, como les decía, las de establecimientos. Según la ley del colegio y los reglamentos, nosotros en el marco del colegio y de la legislación que manejamos, entendemos por establecimiento toda aquella empresa que se dedica a prestar servicios técnicos en química, y esto de prestar servicios técnicos en química incluye una serie de actividades como importar, almacenar, transportar, fabricar, procesar, preparar, vender, distribuir, reempasar y manipular productos químicos o que generen desechos de productos químicos. Entonces, si una empresa realiza cualquiera de estas etapas o cualquiera de estas actividades donde se encuentra involucrado el producto químico, se considera un establecimiento para el colegio y por lo tanto tiene que estar inscrito ante él. Acá me gustaría hacer mucho énfasis en la parte de almacenar. Hemos escuchado algunos regentes o profesionales en química que dicen, no, este establecimiento solo almacena, entonces no ocupa inscribirse en regencia, pero lo que nos dice la definición de establecimiento es que al almacenar igual calza en la categoría de establecimiento, igual es importante que haya un profesional en química para hablar por la seguridad química de ese establecimiento. Otra definición es, bueno, ¿qué es una emergencia química? Esto se define a través de las actividades y responsabilidades técnicas y científicas que tienen un impacto tanto sobre la salud de las personas y el ambiente dentro del campo del profesional en química, ¿verdad? Estas funciones están delimitadas tanto en la ley como en los reglamentos que maneja el colegio. Y entonces son aquellas actividades donde el regente es responsable dentro de un establecimiento, pero siempre y cuando se encuentren establecidas en un contrato, ¿verdad? Ya sea de regencia interna o de regencia externa. Luego, hora de regencia. La hora de regencia son 60 minutos mensuales que el regente químico utiliza para prestar los servicios exclusivamente relacionados a la regencia química. Y el número total de horas que se determina depende de la complejidad técnica del establecimiento y el alcance de las labores que se establecen en el contrato o de otra vez de servicios profesionales o equivalente. Y eso es una negociación que se da entre el regente químico y el establecimiento. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que las funciones que puede hacer un regente químico son bastante amplias, pero dentro de esta amplitud de funciones, las que al regente le va a tocar hacer o las que va a ser responsable son las que se negocia con el establecimiento, ¿verdad? Y que quedan pactadas en el contrato. Em, ujú. ok, entonces ahora sí, después de haber repasado estas, el alcance de este procedimiento y de lo que vamos a ver hoy, los formularios adjuntos, es para todos los profesionales en química que asuman servicios de emergencia química en un establecimiento y también para los establecimientos, según la definición que vimos anteriormente. Los laboratorios y sus profesionales están inscritos en el colegio tienen otro procedimiento aparte. Entonces acá cuando hablamos de establecimiento, estamos dejando por fuera los laboratorios. Laboratorios, como dice acá, tienen un procedimiento de inscripción aparte con ciertos requisitos y características diferentes, que ese también existe hace 3 años y sigue siendo el mismo, no ha tenido ninguna modificación. Ahora entrando en el tema de los establecimientos, para la inscripción de los establecimientos, ustedes ya esto lo conocen, los requisitos para la inscripción inicial son el permiso sanitario de funcionamiento o los permisos similares para cada diferente tipo de industria, ¿verdad? También está el certificado veterinario de operaciones o el permiso de habilitación, según corresponda, el certificado de personería jurídica vigente, el formulario de inscripción del establecimiento y el comprobante de pago. En caso de que la firma de alguno de estos documentos venga en físico, entonces se debe presentar la copia de cédula del representante legal,
o apoderado firmado y el certificado de poder vigente o del apoderado también, cuando aplique. Aquí en los establecimientos tenemos un caso particular, que es cuando hablamos de establecimientos que son meramente administrativos o comerciales sin instalaciones operativas. Acá estamos hablando de establecimientos que sí son parte de la industria química, pero que su sede en Costa Rica es meramente administrativa o comercial. Y en el caso de estos establecimientos, a la hora de inscribirse, tienen que cumplir con los requisitos anteriores, pero además tienen que presentar los contratos de las empresas con las que realizan los procesos subcontratados. Entonces, por ejemplo, de almacenamiento. En ese caso deberían presentar esta información más los contratos. ¿Cuál es la diferencia entre estas empresas con un comercio general? Justamente eso, que estas sí son empresas que forman parte de la industria química. Lo único es que dentro de sus operaciones en Costa Rica funcionan como una oficina administrativa o comercial que se encarga, no sé, de la distribución de productos químicos, por ejemplo. Ahora, en el caso de la renovación de establecimientos, acá es donde les mencionaba que se hizo una de las diferencias. Bueno, primero recordar que es cada 3 años, eso sigue siendo igual, pero tenemos dos caminos. Si la actividad productiva no ha tenido ningún cambio y llegó el momento que yo tengo que renovar, entonces lo que puedo hacer es presentar una declaración jurada que ya está el formato realizado, o sea, no tienen que ustedes escribir una, sino que se basan en la que el colegio ya aprobó para ese fin, donde declaran que no ha cambiado nada en la actividad productiva y que desean hacer la renovación. Sí es importante mencionar que si hay algún documento que ustedes presentaron que ya no se encuentra vigente en la renovación, sí ocuparíamos que lo presenten. Entonces, por ejemplo, el permiso sanitario de funcionamiento. Entonces, eso es algo que sí les recomendamos tenerlo presente, ¿verdad? Si el documento se les venció, lo que nosotros esperamos es que al renovar presenten otra vez el documento vencido, porque es un requisito que el colegio tiene que verificar, que todavía sigan teniendo un permiso de funcionamiento y el comprobante de pago. En caso de que el establecimiento sufra algún cambio en su actividad productiva, no sé, por ejemplo, que amplió su operación o que, no sé, ¿verdad? También abrió otra línea de negocio completamente. Todas las cosas que alteran o que pueden alterar un permiso sanitario de funcionamiento, por ejemplo, o las actividades que el regente está haciendo dentro del establecimiento, implican que tenga que presentar otra vez la documentación, porque la información que nosotros tenemos en el colegio sobre ese establecimiento ya no es válida. Ahora, antes de pasar, quería presentarles la creación jurada. Me parece que es esta. Ajá, es esta acá. Ese es el formato que ya está diseñado. Ustedes lo que tendrían que hacer es obviamente leerlo, firmar y no se puede modificar. Acá está la nota. Y lo que estamos estableciendo acá es, primero, que para efectos de esta presentación de renovación, la documentación que ya se presentó sigue vigente y no ha sido sujeta a cambios. Y segundo, que toda esta declaración se emite con responsabilidad técnica, legal y ética, conforme a los principios respectivos del ejercicio profesional y que la persona que está haciendo esta declaración jurada es consciente de que esta certificación tiene carácter de documentación de fe pública. Entonces, estos documentos los pueden encontrar en la página web del colegio. Ahora les muestro exactamente dónde, por si acaso no los han ubicado aún. Continuando, ahora entramos al tema de emergencias químicas, donde ya ustedes saben, existen emergencias externas, emergencias internas. Las emergencias externas tienen un vínculo contractual, que eso está definido por un contrato de servicios profesionales, y el regente debe percibir, hablando del cuánto va a ganar por ese servicio, como mínimo lo que se establezca por hora, según la hora profesional establecida por la Junta. En cambio, en la regencia interna, lo que rige la relación entre el regente y el establecimiento es un contrato laboral y el regente no puede percibir menos que el salario mínimo establecido para un profesional en química, que se establece según el Ministerio de Trabajo. En este caso, algunas generalidades, ustedes van a ver que en el procedimiento viene más detalles, pero estos son los que pensamos que serían importantes de resaltar. Igual los insto a leer el procedimiento que tiene toda la información necesaria para ustedes para entender
mejor estos conceptos de regencia y la relación con el colegio. Los establecimientos deben contar como mínimo con un regente, ¿verdad? Entonces, si son esos establecimientos de la industria química, deben contar con un regente químico, como mínimo tiene que ser uno, pero no existe una restricción a que el establecimiento pueda contratar un segundo regente, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que dice acá, que no se impide que se contrate más de un profesional en química para cubrir todas las responsabilidades de la regencia, debido a la complejidad del establecimiento o, bueno, o cantidad de procesos, número de sede, etcétera. Y si este es el caso, esto sí es importante, la inscripción de la regencia debe indicar las responsabilidades de cada regente. Luego, otro punto importante es que si el colegio tiene un regente inscrito para un establecimiento, pero va a haber algún otro profesional en química que va a realizar algún trámite en nombre de ese establecimiento, esto debe quedar constado en el colegio a través de una autorización. Entonces, el regente del establecimiento tiene que presentar una autorización firmada por el regente, o más bien, la persona que va a hacer el trámite debe presentar una autorización firmada por el regente. Y bueno, acá dice que en caso de que se realice el trámite en físico, se debe presentar una copia de la cédula del regente para verificar la firma. Esto tampoco es nada nuevo. em, se hace así desde hace tiempo. No existe ningún machote para la autorización. En realidad, esto sí es una carta que ustedes pueden hacer simplemente dándole la autorización a esta persona para hacer trámites en nombre de ese establecimiento. Luego, con el tema del contrato, em, la ley y el reglamento establece requisitos mínimos que debería tener este contrato, que en realidad no son nada del otro mundo, son requisitos que todos los contratos usualmente llevan, como la calidad profesional, las calidades del establecimiento y su representante legal, la declaración de que conocen la ley y el reglamento al título segundo, la ley 84.12, que es la del colegio, la declaración de del número de horas de regencia mensuales que va a dedicarle el profesional del establecimiento, también la remuneración y la descripción del alcance de los servicios contratados. Como les digo, esto es lo mínimo que este contrato debería tener. Nosotros preparamos un contrato que está revisado, o sea, que cumple estas características y que está revisado por el abogado del colegio. Lo hicimos también con el conocimiento de la comisión de regentes, entonces se agregaron cláusulas, perdón, que ellos consideran importantes de tener en las regencias. No tienen que usar este, no es obligatorio, pero lo recomendamos en caso de que necesiten un machote. Es este de acá, también está en la página web, lo pueden, lo pueden leer y adaptar también en caso de que ustedes lo requieran. Lo único es que sí deben aparecer las cláusulas que establece la ley como obligatorias. Puntos importantes también en relación al contrato. El plazo del contrato debe ser acordado entre el regente y el establecimiento, pero esto no altera el periodo en que la inscripción de la regencia, esto no altera el periodo de inscripción de la regencia en el colegio. Entonces, por ejemplo, si yo hago un contrato de un menor de 6 meses, esto no quiere decir que la regencia en el colegio va a dejar de estar en vigencia en 6 meses, sino que se mantiene el año que el colegio siempre maneja para las regencias. Em, y luego, importante también que ya sea el establecimiento o el regente que decida terminar la relación contractual, tiene que avisarle al colegio de químicos. Em, entonces, si el regente es el que ya no está haciendo la regencia para el establecimiento, esperamos que se comunique al colegio porque si no va a quedar todavía como regente del establecimiento y viceversa, si es el establecimiento que rompe la relación. Cualquiera de los dos, pero aquí lo importante es que tiene que haber una comunicación al colegio de esto, porque si no queda en la base de datos todavía el contrato como vigente y la regencia activa. Luego, en temas de bitácora, bueno, eso también es un recordatorio. Todos los que estamos acá lo tenemos claro, que toda regencia química debe tener una bitácora. A partir de noviembre de este año, la única forma de tener esta bitácora es a través de la plataforma digital que el colegio proporcionó para este fin. Y para eso hay un reglamento que también habíamos realizado y habíamos hecho la capacitación en su momento.
de cómo usar esa bitácora digital. Y bueno, otra vez que es responsabilidad del regente realizar el proceso de correcto cierre de la bitácora cuando ya deje de ser responsable de una regencia. Y hablando de los documentos de inscripción para la regencia, acá tampoco variaron, son los que siguen siendo el formulario de inscripción de regencia, el contrato, que es el que estábamos hablando ahora, el permiso sanitario, la certificación de personería jurídica, el comprobante de pago y el formulario de inscripción de regencia. Entonces, como ven, hay documentos que se necesitan igualmente para la inscripción del establecimiento como para la inscripción de la regencia. Entonces, si el procedimiento se va a hacer simultáneamente, obviamente solamente hay que presentar una vez los documentos que se repiten. Pero si se da el caso de que un establecimiento ya está inscrito, pero la regencia no, y la regencia la inscriben unos meses después o la van a volver a inscribir con diferentes características, entonces ahí sí ocupamos que presenten toda esta información. Y la renovación también tiene esta vía rápida, entonces toda regencia se tiene que renovar anualmente al término de la vigencia del certificado y la renovación es responsabilidad del regente y para hacer la renovación tienen que estar al día con las obligaciones del colegio, ¿verdad? Y tenemos estos dos mecanismos. Si hay algún cambio en la actividad productiva, entonces debe presentar toda la documentación y si no hay ningún cambio, se presenta la declaración jurada, los documentos que ya no están vigentes y el comprobante de pago. Igual, la declaración jurada para eso está en la página del colegio. Esta es la renovación. En este caso es esta, de regencia. Esta tiene una cláusula más que es esta que está acá, que dice que en caso de que se presenten cambios en la estructura física, procedimientos, productos, procesos, condiciones de almacenamiento, manejo de sustancias químicas u otras modificaciones relevantes que alteren el criterio técnico sobre las horas de vigencia requeridas, esta declaración quedará automáticamente sin efecto y en tal caso corresponde al profesional responsable realizar una nueva evaluación técnica y emitir un nuevo criterio conforme a la situación actualizada. Entonces, otra vez es el mismo escenario en sí en el que el establecimiento cambia, o sea, cambia la actividad productiva, crece, alguna línea de producción crece, o puede ser también que disminuya y entonces las horas de urgencia se ven afectadas. Entonces, obviamente ahí la urgencia también va a cambiar. Y eso sería en el caso de un establecimiento que sí necesite la regencia, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de Mari, entonces antes de entrar a esa parte voy a ver si hay algunas preguntas. Ujú. Vamos a ver. Ok, Carolina pregunta, ¿los laboratorios de colegios que imparten química general y química están en de urgencia? ¿Dónde? María, usted tal vez puede ayudarme con eso, pero no, o sea, los laboratorios de colegios se deben inscribir al colegio. No, o sea, no están exonerados, pero si quiere ampliar un poco más en eso, Mari, de cómo funcionan los laboratorios de docencia. Sí, eso es de acuerdo a lo que dice la ley. Hay un artículo que dice que los laboratorios de química general de cualquier universidad pública o privada o de estudios superiores tienen que estar inscritos, tienen que tener regencia y la jefatura tiene que ser de un profesional en química. Los únicos laboratorios que se exoneran son los laboratorios eh, bueno, escuelas y colegios. Para ello siempre va a haber algún responsable que puede ser un profesor de enseñanza de las ciencias, pero por ley sí quedan exonerados. Gracias, Mari. La otra pregunta que tenemos es si las industrias alimentarias están dentro de las empresas que deben estar inscritas ante el colegio. Bueno, como tal, siempre depende de la manipulación de productos químicos que realice la industria de alimentos. O sea, no podemos responder de forma genérica a decir, sí, las industrias de alimentos tienen que estar incorporadas al colegio, porque igual el término es bastante grande. Entonces, depende del tipo de actividad que realice y si en la actividad se encuentran los productos químicos involucrados. Luego Manfred Solís pregunta que si hemos considerado la posibilidad de hacer que el establecimiento elija la fecha de renovación de regencia. Ejemplo, realizar inscripción en septiembre, pero elegir que se renueve cada año. No, eso no se ha considerado y bueno, en este momento, así como
apenas leyendo la pregunta, sí sería complicado por el sistema que manejamos de que nos verifique que el establecimiento está inscrito o no, o bueno, más bien que la vigencia está vigente o no. Y también por lo que ya está establecido de que desde un año. Yo entiendo que por su ejemplo, eh, sí, no lo hemos considerado en realidad, para ser más directa. Habría que considerar si se podría, dado la ley y las plataformas que maneja el colegio. Podríamos evaluar. Luego Ana Patricia nos pregunta, ¿cómo cambio la evaluación de la empresa para renovación de vigencia? ¿Cómo cambio es necesario presentar la nueva evaluación de empresa? Sí, si usted va a hacer una renovación del establecimiento y tiene la evaluación anterior, sí es necesario presentar la evaluación nueva. Ujú. Dice Carolina sobre la pregunta del laboratorio. Dice, la pregunta es para laboratorios dentro de secundarias que imparten química general como labs externos de la UNA o UCR. Deben entonces inscribirse así como las universidades privadas. Conozco muchísimas que no están inscritos. Sí, eso es con base en lo que Mario respondió. Aún si son laboratorios dentro de centros de educación secundaria que imparten química general, deben estar inscritos como laboratorios. Ahí sí sería responsabilidad de las universidades em, solicitar como requisito adicional la regencia, ¿verdad? A pesar de que la ley no lo exija, si ellos quieren darle completa seguridad a los estudiantes, sería lo recomendado, pero sería meramente una recomendación. Ujú. Ok. Bueno, antes de pasar con Mario, quería nada más mostrarles dónde pueden descargar estos documentos que les he estado mostrando, por si acaso igual quieren ir eh, buscándolos de una vez o abriéndolos a ver si tienen algún comentario. Em, ok, ya, ahora sí. Ok, se van a la página del Colegio de Químicos. Ajá. colegioquímicoscr.com y esta es la página principal. Acá en otros recursos se van a sistemas de gestión y acá van a encontrar todos los procedimientos, formularios y reglamentos asociados al colegio. Entonces, en procedimientos van a encontrar el documento con toda esta información que les estamos dando, que sería este primer punto, inscripción de establecimientos y urgencias, y en formularios van a encontrar todos los formularios. Entonces salen de primeros porque se acaban en realidad de subir. Entonces desde el 1 al 10 son formularios asociados a este procedimiento. Entonces está, por ejemplo, el formulario de inscripción de establecimientos que les decía, la declaración jurada para renovación de establecimientos que les mostré, el contrato, esta estimación de horas de urgencia es el formulario de evaluación de urgencias, el de la inscripción de urgencia, la declaración jurada de renovación de urgencia. Todos esos ya los vimos. Y los que nos faltan son los que vamos a ver con Mari, que aquí vamos a hablar de la exoneración de urgencia y el caso que les mencionaba de comercios generales, donde se pide una solicitud de un trámite ante el colegio. Entonces, bueno, dicho esto, María, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para continuar acá con el tema de la exoneración de regencia química, que es algo que ya se ha venido trabajando. Sin embargo, lo que quisimos hacer con la evaluación que se hizo para este nuevo procedimiento era poder estandarizar un poco más bajo qué situaciones se va a exonerar esa regencia química. Entonces, es importante, son algunos casos puntuales de establecimientos inscritos que no ocupan regencia. En ese caso, ellos van a cumplir con una serie de requisitos mínimos que están descritos en el procedimiento y nosotros como fiscalía nos vamos a encargar de la parte de lo que es la subsanación de cualquier documento, la aprobación o el rechazo del mismo. Ahora, ¿qué no va a poder ser exonerado de regencia? Va a ser aquellos que manipulen sustancias químicas peligrosas con categorías de peligro del anexo 2 del procedimiento, que es el que se cargó, que ahora Valeria les enseñó dónde pueden descargarlo, y que manejan sustancias químicas precursoras de la lista 1 y 2. Si cumplen con estas categorías, van a tener que requerir regencia obligatoriamente. Entonces, ¿cuáles requisitos se van a considerar para poder exonerar la regencia química?
Sus actividades no van a implicar transformación química, reacciones peligrosas o procesos unitarios complejos. Sus productos químicos permanecen sellados en sus empaques originales, no van a ser manipulados, no van a poder ser procesados de ninguna manera, tampoco pueden ser utilizados dentro del establecimiento y el volumen mensual de almacenamiento del mismo no va a ser superior a los 100 kilogramos. También se va a considerar que la operación del establecimiento sea pequeño, de pequeña escala, con actividades simples y que sean pymes o personas físicas, también podrían considerarse bajo esta exoneración. ¿Qué necesitamos en este caso para la solicitud por primera vez? Bueno, tenemos que presentar el formulario, que ya se los muestro por acá. Es un formulario muy similar al que hemos estado trabajando. Estamos por aquí. Esta es la solicitud de exoneración de regencia química. Va a haber una fecha de evaluación, el nombre del establecimiento, el trámite para el cual ustedes están pidiendo la exoneración. Mari, perdón, estamos viendo la presentación todavía. Todavía están viendo la Tal vez presentación. solo Vamos a compartió ver. la ventana. Ok, vamos a ver por aquí. Sí, listo por acá. Ok, muy bien, ya ahora sí estamos. Bueno, como les decía, va a tener una información general. Vamos a tener la fecha de evaluación en la cual se hizo la evaluación del establecimiento, el nombre del establecimiento, el trámite o trámites que ustedes van a solicitar. Esto para poder encontrar concordancia entre lo que se está reportando y lo que ustedes necesitan tramitar ante el colegio. Por ejemplo, no nos van a indicar que es una empresa que no maneja ningún tipo de producto químico peligroso y van a estar solicitando el refrendo de boletas de productos de interés sanitario. Eso no es concordante. El tipo de riesgo del permiso de funcionamiento o del CVO, ya sea el código SIU o KSR. Este, Aquí vamos a seleccionar las actividades principales del establecimiento, que también va a ser en base al código SIU que reporta el permiso sanitario de funcionamiento. Esta parte sí es bastante similar. Y vamos a hacer una pequeña justificación, bajo algunos criterios, como los productos químicos que se producen, manipulan, almacenan o utilizan en el establecimiento en general, la clasificación de peligro de cada uno de sus productos, las cantidades mensuales que se van a almacenar. Por supuesto que esto es algo que puede ser variable y lo que se espera aquí es que ustedes coloquen un máximo que podría llegar a ver en el área de almacenamiento. Tampoco es que estamos esperando que puedan colocar una cantidad exacta, inclusive podrían colocar un rango. ¿Qué frecuencia le van a dar a la utilización de sus productos químicos dentro del establecimiento? Si se manejan precursores o no. Si el establecimiento va a almacenar los productos químicos en locales propios o subcontratados. Esto también dándole seguimiento a lo que ya Valeria les mencionó sobre cómo podemos presentar los contratos cuando nada más vamos a funcionar o el establecimiento solamente funciona como una oficina administrativa y cualquier otra información adicional que ustedes consideren necesario para hacer la justificación de la solicitud. Importante, una declaración jurada, ya tiene un poco más de extensión. Esta declaración jurada es importante indicarles que deben de hacer la visita técnica al establecimiento. Ustedes están colocando su firma, están haciendo el documento y tienen que hacer la visita in situ para poder determinar si ocupan o no la regencia y que de verdad lo que ustedes están declarando es correcto. Este, Ustedes también están declarando que los datos fueron verificados por ustedes, no solamente los que dieron el establecimiento, y que va a ser, la declaración está basada en las condiciones observadas durante la fecha de la visita. También somos conscientes que en ocasiones esto puede cambiar con el paso del tiempo, pero también es responsabilidad del establecimiento notificarlos a ustedes como profesionales si alguna de estas situaciones cambiara. Y bueno, la parte de la fe de juramento, que es la situación que tenemos por aquí, las firmas y demás información. Vamos a seguir por acá. Eh, Muy bien. Entonces, vamos a también considerar
que tienen que presentarse: el permiso sanitario y funcionamiento, el permiso de habilitación o el CVO. De acuerdo a lo que corresponda para el establecimiento, vamos a necesitar la certificación de la personería jurídica y, en caso de que fuera una persona física, la fotocopia de la cédula. En caso de que sea una persona que cuenta con un poder, la persona que está firmando tiene que presentarse la certificación de ese poder y vigente. Solo para considerar, el registro nacional le da vigencia de 15 días naturales a todas las certificaciones que se emiten y em, para la parte de notariado se le da una vigencia de un mes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa exoneración? Cuando venza la inscripción del establecimiento, también va a vencer automáticamente la exoneración que se le otorga para no inscribir una regencia. Va a tener un periodo entonces de 3 años. Si la exoneración se presenta, por ejemplo, si la empresa vence en julio y por algún atraso se hizo la exoneración hasta septiembre, el tiempo va a empezar a correr desde julio. O sea, van a ser 3 años de acuerdo a lo que dice el procedimiento y de acuerdo a lo que dice el sistema. Em, y igualmente, si ustedes realizan la inscripción del establecimiento y la autorización al mismo tiempo, pues solo debe presentarse una vez aquellos documentos que sean requeridos para ambos procesos. Para la renovación de la exoneración, el establecimiento solo tiene que presentar el formulario F05, que fue el que les mostré anteriormente, para exonerar la regencia química. Y en la renovación, nosotros podremos solicitar toda aquella documentación que se encuentre vencida al momento de la renovación. Ahora, acá es donde vamos a hacer un poquito más de énfasis, que es la solicitud del trámite para las empresas que no requieren inscripción. Como ya Valeria se los mencionó al inicio, este, va a haber una pequeña cantidad de empresas que, por su definición de actividad económica, no es una empresa relacionada al área de la química. Pongo un ejemplo muy usual: un restaurante, un bar o inclusive una tienda que, bueno, no sé, un restaurante o un bar que va a traer una hielera, entonces tienen que registrar el gas refrigerante, ya sea, bueno, tanto ante DIGECA como el Ministerio de Salud. Entonces van a necesitar realizar ese trámite, pero realmente la empresa no tiene relación con el área química. Podemos poner el ejemplo también de la tienda, que tal vez va a traer unos aromatizantes que tienen que ser registrados ante el Ministerio de Salud, pero no tienen ningún tipo de relación química. Entonces, estas empresas van a poder ser exoneradas de inscripción. Para ello también el colegio cuenta con una lista de códigos SIU que fue revisada por la Comisión de Regentes, que dan una guía de cuáles códigos SIU sí necesitan regencia y cuáles del todo no, por no ser empresas o no ser actividades económicas relacionadas al área de la química propiamente. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, como ya se los mencioné, no van a necesitar inscripción ante el establecimiento, por lo tanto tampoco van a necesitar regencia y se les va a autorizar a realizar trámites mediante algunos de sus miembros activos. Como ya se los mencioné, está la lista de códigos SIU que requieren regencia según la ley 8412 en la versión vigente que tenga el colegio. Es el consecutivo CQCR AD22. Esta solicitud también va a tener una vigencia de 3 años, al igual que la inscripción, y va a ser responsabilidad de la Fiscalía la aprobación o el rechazo de la misma. Si nosotros realizamos la aprobación, la empresa va a tener autorización para realizar únicamente los tipos de trámites que se soliciten y que fueron autorizados. Esto de manera exclusiva del correo que la Fiscalía y el colegio dispongan para tal fin. Estas empresas tienen prohibido el uso del sistema digital por el hecho de que no tenemos o no vamos a tener un registro en la base de datos, nada más va a estar el expediente de la exoneración, pero no tenemos información adicional de la empresa. No podemos cargarla como cargamos las demás empresas en la base de datos y no vamos a poder hacer eh, la conexión con los sistemas. Entonces no van a poder utilizar el sistema digital. ¿Qué requisitos vamos a requerir? Bueno, vamos a necesitar el formulario de exoneración de regencia química, perdón. Acá
está escrito el mismo número, pero es el formulario de exoneración de inscripción. El permiso sanitario de funcionamiento, el de habilitación o el CVO, de acuerdo a como corresponda, y la certificación de personería jurídica. Y aquí sí me disculpo, ¿verdad? No es el F05, es el F010, que es la solicitud de trámite ante el CQCR, así como también en caso de que sea un apoderado quien firma, que se agregue la certificación del poder. Y si hay una firma física, la cédula, la copia de la cédula del representante legal o el apoderado. Ese documento, ese nuevo formulario está por acá. Vamos a ver, es solicitud de trámite acá. Ok, entonces tenemos este. Nuevamente tenemos la fecha de la solicitud, el nombre del establecimiento, el nombre del apoderado legal, el trámite que desean realizar ante el colegio. Es importante acá destacar que los trámites son los que vienen en la lista de trámites del sistema de refrendos, que son certificaciones varias, informes de análisis, fichas de datos de seguridad, los documentos para DIGECA, los documentos para el registro de productos químicos, los químicos no peligrosos de uso, certificaciones, entre otros. También los listados de los productos del reglamento de accidentes químicos también tienen que ir acá. Como tipo de trámite, ¿verdad? Por supuesto que la lista de productos químicos del reglamento de accidentes químicos sí sería para empresas que tengan regencia química. Necesitamos el tipo de riesgo, ya sea A, B o C, el código SIU, la actividad económica que vaya a tener el establecimiento y el nombre de los productos químicos cuyo trámite desean refrendar ante el colegio. Vamos a tener una declaración jurada donde ustedes indican, ¿verdad?, que ustedes han llenado personalmente el formulario y que pues al realizar el análisis técnico con base en los conocimientos, la normativa y la naturaleza de las actividades, porque en este caso, eh, ser el permiso sanitario de funcionamiento y el código civil que nos está diciendo que es una empresa que no tiene relación con el área química, no se les está exigiendo que hagan la visita, ya eso queda a consideración de cada quien. Pero a diferencia del de exoneración de regencia, que sí tienen que hacer la visita, este lo pueden hacer únicamente con análisis de la parte documental. Y bueno, la firma y demás. Ahora, algunas generalidades del procedimiento para que ustedes las conozcan. El proceso del trámite. Vamos a mantener siempre ambas modalidades. Va a tener un trámite digital que va a ser enviado al correo cuando se aplique o a través de la plataforma. Todo eso depende de el mecanismo o la línea que tome cada una de los establecimientos. También vamos a mantener el proceso de trámites de manera física. Toda la persona que necesite una firma física del refrendo puede presentarse a la unidad de trámites y cobros del colegio con los documentos en formato físico, el original de la fotocopia o solo una fotocopia certificada por el notario. El vencimiento, bueno, nosotros podemos solicitarle al establecimiento o al miembro activo que realice cualquier tipo de subsanación de documentos. Lo importante acá, que sí cambia en relación a lo que se ha venido trabajando hasta el día de hoy, es que se cuenta con 30 días naturales para que la parte interesada se mantenga moviendo el trámite. ¿Esto qué significa? Si ustedes presentaron el trámite hoy y por alguna razón se subsanó o se les solicitó que subsanara algún documento, tienen 30 días para seguir el movimiento del trámite. Si durante esos 30 días no se tiene una actualización de los documentos que se solicitaron, se va a considerar un abandono del trámite y por consecuencia el trámite se va a archivar, incluyendo la documentación y el pago. Eso significa que si ustedes están interesados en reiniciar el trámite, tienen que presentar toda la documentación desde cero y tendrían que realizar el pago nuevamente, para que sí lo tomen bastante en consideración, para que no estén ahí. También es importante, nosotros sabemos que de parte de las empresas a veces la logística, los representantes legales tal vez no están en el país. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que el trámite se mantenga en movimiento. ¿Eso qué significa? Que, bueno,
Tal vez ha pasado 5 o 10 días desde que ustedes se les solicitó la subsanación de los documentos, este, pero ustedes tienen problema, no sé, para conseguir la firma del representante legal. Entonces ustedes pueden escribir a la persona que está a cargo del trámite y decirle, bueno, sucede esta situación, tal vez el representante legal está fuera del país. Entonces nosotros sí vamos a tener ese conocimiento de que el trámite todavía sigue en movimiento. Y entonces pues vamos a poder mantenerlo ahí. La idea de esto es que no se pase más de los 30 días naturales sin tener ningún tipo de conocimiento del proceso del trámite por parte de la parte interesada, valga la redundancia. Revisiones adicionales. Bueno, cualquier solicitud que sea presentada ante el colegio, de acuerdo a los procedimientos, va a verificar el colegio que cumpla con algunas cosas adicionales. Esta verificación, si va de parte del colegio, tienen que estar inscritos como patrono al día o trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Se tienen que encontrar al día con la situación tributaria ante el Ministerio de Hacienda. Estos dos requisitos son requisitos que vienen de parte em, de las instituciones públicas para una responsabilidad del colegio. Y por último, pues que se encuentren al día con las obligaciones económicas ante la caja, tanto el colegiado como el establecimiento. Nosotros contamos con un plazo de 5 días hábiles para poder dar revisión a todos los trámites que ingresen. Ahora, la cancelación de la inscripción del establecimiento o de la regencia, ¿qué va a pasar o bajo qué caso se haría la revocatoria de la regencia? Se haría bajo la pérdida de la condición de miembro activo del colegiado, ¿verdad? Que sea regente en este caso. Si se da algún tipo de incumplimiento de la renovación de la regencia anual, por supuesto que obviamente eso va a implicar la revocatoria de la misma. Se da cualquier cancelación o ruptura de la relación contractual por cualquiera de las dos partes, previa notificación al colegio e incumplimiento de la renovación de inscripción del establecimiento. Si ustedes renovaron la regencia hoy y el establecimiento vence en 2 meses, una vez que el establecimiento venza, a pesar de que la regencia tenga solo 2 meses de renovada, si no se renueva el establecimiento, también se va a revocar la regencia química. Estos son temas que siempre se han manejado administrativamente, pero nada más pues quedan acá un poco plasmados en el procedimiento para que queden más claros. ¿Qué va a pasar por parte de la fiscalía? Bueno, cada vez que se dé la revocatoria de una regencia, y en este caso estamos hablando de regencia, pero también del establecimiento, la fiscalía va a evaluar la situación por la cual la regencia fue cancelada. ¿Por qué pasa esto? Porque puede ser que la regencia haya sido cancelada porque la empresa cambió actividades, tal vez mudó toda la parte operacional a otro país, entonces quedó únicamente con oficiales administrativas, por lo que entonces podría optar por una exoneración de regencia. Es un ejemplo. Entonces vamos a hacer esa evaluación de acuerdo al cumplimiento normativo del colegio. Se le va a solicitar al regente la devolución de la bitácora cuando es física. Y en caso de que sea digital, pues nada más haremos una verificación interna con la parte administrativa del colegio para comprobar que los accesos fueron cerrados. En caso de que aplique, es responsabilidad de la Fiscalía y vamos a informar a las instituciones públicas respecto al incumplimiento de la ley por parte del establecimiento para que tomen las acciones correspondientes cada una de las instituciones, dígase Ministerio de Salud, ICD, MINAES, SENASA, entre otros. Las inspecciones por parte de la Fiscalía. Bueno, nosotros tenemos la potestad como colegio de regular todo lo relativo al ejercicio profesional y a realizar las visitas de inspección a los establecimientos. Esto para corroborar los aspectos relacionados al ejercicio profesional, incluyendo el funcionamiento de la regencia. Sin embargo, esto no deja por fuera la parte de las inspecciones de los laboratorios y de los profesionales en química que estén asociados a cada uno de los laboratorios que también tienen que mantener el cumplimiento respectivo. Ahora, ¿qué pasa si no acepto una inspección? Bueno, de acuerdo al Código de Ética en el artículo 13, todos aquellos colegiados que no, que obstaculicen la labor de los colegas que se encuentran cumpliendo funciones del favor del colegio, ya sea el área de la fiscalía, el área de las comisiones asesoras o la dirección ejecutiva, este, bueno, eso implicaría una posible evaluación del Tribunal de Ética, ¿verdad? Que podría conllevar alguna sanción.
Entonces, no aceptar una inspección se considera que se está obstaculizando, perdón, la labor de los colegas que se encuentran cumpliendo las funciones del colegio. Ahora, este procedimiento trae una gestión del riesgo, que es un poquito de lo que ya les he mencionado, y a tomar en consideración los pasos consecuentes de cada una de las acciones que se vayan a tomar. Entonces, ¿qué pasa si los establecimientos que operan sin inscripción ni regencia química? Bueno, van a correr el riesgo de que el colegio presente una denuncia ante el Ministerio de Salud o cualquier entidad competente por el incumplimiento de la Ley 8412 y su respectivo reglamento. Si el regente químico presenta datos falsos en los formularios o declaraciones juradas, va a correr el riesgo de enfrentar un proceso disciplinario ante el Tribunal de Ética del colegio. El uso de formularios no vigentes va a implicar la no aprobación del trámite hasta que la presentación de los formularios vigentes. Esto a partir del 1 de octubre, que es cuando empieza a regir este nuevo procedimiento. El incumplimiento de algunos de los requisitos de inscripción o renovación de regencia también va a imposibilitar la realización de cualquier trámite ante el colegio. Este, Mientras la empresa se encuentre en trámite, se haya dado cualquier solicitud de subsanar algún documento, la empresa se va a mantener eh, sin derechos de realización de trámites ante el colegio. Hasta que ya esté la renovación completa, va a poder seguir gestionando este tipo de trámites. Por eso también los instamos a que tal vez unas 2 semanas antes o una semana antes de que se dé el vencimiento de las inscripciones y las regencias, pues comiencen la realización del trámite. Pues ya cada uno podrá determinar el tiempo que más o menos conlleva la renovación de una empresa. ¿Qué va a pasar si el profesional en química que realiza trámites ante el colegio para empresas que no están inscritas ni autorizadas va a correr el riesgo de enfrentar un proceso disciplinario ante el Tribunal de Ética? Es importante destacar que toda empresa, no importa bajo qué tipo de actividad económica, este, este procedimiento la contempla, entonces sí o sí tiene que estar inscrita o autorizada por la Fiscalía. No va a haber ningún tipo de empresa que pueda hacer o que pueda brincarse esta presentación de documentos. Este, es importante también que la naturaleza de este procedimiento es respecto a la seguridad química y a las características propias de la empresa. Esto no va a implicar el tipo de trámite, porque sí se tiene una costumbre de que hay ciertos tipos de trámites que por la naturaleza de los mismos se cree que se pueden realizar a la libre. Pero al hacer esta migración a la seguridad química y a las actividades económicas de las empresas, a la descripción propiamente de cada empresa, pues entonces ya no va a ser una caracterización del trámite, sino una caracterización de la empresa. La empresa va a ser la que está autorizada y no va a ser el trámite per se. Y por ahí sería todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Vale, no sé si han escrito alguna pregunta en el chat. Sí, Mari, tenemos varias, se las voy a ir leyendo. Perfecto. Ok. Victoria León pregunta, ¿empresas que importan equipos de refrigeración sin carga de refrigerante, los equipos en aduana requieren nota técnica 38, por tanto ocupan el certificado para la capa de ozono regularmente, pero la empresa no maneja ningún producto químico como tal? En esos casos sí se puede exonerar de regencia. Sí, correcto. Y de acuerdo al nuevo procedimiento, si la empresa no tiene relación con el área química, también se puede exonerar de inscripción y únicamente realizar el trámite. Ujú. Ujú. Ok. Sí, en este caso, tal vez el término exonerar de regencia no aplica porque justamente ni siquiera necesita estar inscrita. Entonces, Sí, simplemente se va a la parte donde se le solicita el trámite al colegio para hacerlo porque no es un establecimiento de la industria. Ok, María Gabriela correcto. Bustamante nos dice, ¿cómo se manejan las empresas que manejan productos radioactivos que requieren fichas de transporte, las que venden equipos de refrigeración industrial o equipos de extinción que requieren registros sanitarios y o fichas de transporte para la importación de los productos mencionados? Eso va a depender de la naturaleza de la empresa. Este, Ujú. por ahí hablo, perdón, bueno, se me va la idea, pero va a depender de la naturaleza de la empresa y no tanto del trámite que va a realizar. Un ejemplo muy claro que se está dando ahora es con los vehículos eléctricos que necesitan fichas de transporte, bueno, fichas de emergencia. Este,
pero puede ser que sea solamente un concesionario o incluso nos ha pasado que es la propia persona que va a comprar el vehículo y lo va a utilizar en el país la que hace la importación. Entonces, para eso, pues únicamente se solicita el trámite ante el colegio sin que la empresa, sin que la persona se inscriba y se realiza la ficha de emergencia. Ujú. Ok. Luego nos pregunta Ana Patricia si solo se usan dos precursores en cantidades de 2,5 litros al año, se puede exonerar. Y si se almacena menos de 100 kilogramos de productos químicos. La actividad de la empresa no es de producción, solo laboratorios de investigación con uso mínimo. Si es un laboratorio, tiene que estar inscrito por la propia naturaleza de la empresa, que es un laboratorio. La idea con este procedimiento es que vamos a tener varios filtros y van a ser filtros que ya están establecidos. No va a quedar tanto a decisión de lo que, ¿verdad? De que somos dos fiscales asistentes y podríamos tener pues un criterio profesional diferente. La idea es que todo esté más estandarizado, pero sí, por ser un laboratorio, pues los laboratorios sí tienen que estar inscritos y con regencia. Ellos no van a tener ningún tipo de exoneración. Ujú. Gracias, Mari. Luego pregunta Federico que si va a haber algún costo para la revisión de las empresas que no requieren inscripción, o sea, para la solicitud de trámites. Y yo le respondía que no hay ningún costo asociado. Ujú. No, de momento la Junta no designó ningún costo asociado. Ujú. Luego Ujú. Victoria León nos pregunta, si un emprendedor requiere un trámite pero no tiene permiso de funcionamiento, ahora las pymes virtuales no lo requieren según la reforma. Si una pyme no lo ocupa, menos un emprendedor, pero es un requisito para el colegio. ¿Cómo procede en este caso? En este caso, y es muy buena la pregunta, también quiero mencionar el caso de las empresas que recién están iniciando operación. El Ministerio de Salud les da un plazo de un mes para hacer la solicitud, entonces el colegio lo que hace es dar, por supuesto que dar la autorización para que se inscriban o para que realicen el trámite, pero sí se les da seguimiento que conforme va iniciando la producción, en el plazo de un mes, sí presente el permiso sanitario de funcionamiento. Con el caso de las pymes virtuales y las personas físicas, lo que se está pidiendo es el documento del Ministerio de Salud donde se les exonera de permiso sanitario de funcionamiento, porque es el propio Ministerio de Salud el que nos ha indicado que muchas oficinas o empresas que se dedican a trámites meramente, ¿verdad? O ventas por internet, pueden optar por un permiso sanitario de funcionamiento de oficina administrativa. Esa es la dirección que tenemos de parte del Ministerio de Salud. Pero si tienen algún tipo de exoneración que el propio Ministerio de Salud le ha dado a la empresa, también se las vamos a aceptar. Gracias, María. Ujú. Warner Salas pregunta, si se tiene una empresa que trae aceites lubricantes para usarlos en sus talleres, ejemplo, una empresa de autobuses o un lubricentro, ¿ocuparía regencia? Va a depender de la cantidad, por supuesto. Em, sí, abiertamente lo que son gasolineras que manejan gran cantidad de productos químicos, que inclusive pueden tener algún tipo de taller que realice los cambios de aceite, que vende lubricantes y otros, sí van a requerir regencia de acuerdo a la revisión que hizo la Comisión de Regentes de los códigos SIU. Ok, Ya bueno, para un taller sí podría considerarse la exoneración de acuerdo a los volúmenes. Todo depende de acuerdo a los volúmenes y las características que vengan en el procedimiento. ujú, gracias. Manfred Solís nos pregunta, bueno, nos plantea un caso hipotético que en realidad es muy buena la pregunta. Él lo que nos pregunta es, ok, el regente va y hace su visita a un establecimiento y lo va a exonerar, ¿verdad? Porque para exonerar se establece en la declaración jurada que se tiene que hacer dicha visita. Pero se da algún cambio en la empresa y la empresa no avisa que se cambió, por ejemplo, cantidad de químicos almacenados. Y eso, o sea, no le avisa al regente. Lo que él pregunta es con qué mecanismo o potestad tiene uno como regente para ir a hacer inspección para asegurarse que efectivamente la empresa siga sin la necesidad de no tener regente para evitar un procedimiento disciplinario. Sí, ese caso está bastante interesante. En este caso se tienen que considerar dos aspectos. La declaración jurada lo tomó en consideración y le traslada la responsabilidad al establecimiento de hacer la notificación. ¿Por qué? Porque también sabemos que, pues obviamente la visita que ustedes van a hacer es una visita agendada.
Y obviamente, pues hay situaciones que son imposibles de ocultar, pero hay algunas empresas que pueden maquillar un poco el panorama del día a día. Entonces sí se hizo el traslado de responsabilidad al establecimiento y por eso también el control de cambios no solamente hace el peso sobre el regente, ¿verdad? De iniciar un proceso, un procedimiento disciplinario, sino también toma la responsabilidad de la empresa y se notifica al Ministerio de Salud al respecto. eh, para que el Ministerio de Salud actúe sobre el establecimiento también. En este caso, pues, tal vez saliéndonos un poquito del tema, pero sí me parece importante mencionarlo, el procedimiento disciplinario que está realizando el colegio conlleva un debido proceso de acuerdo a la Ley General de Administración Pública y a todos los derechos y todos los principios normativos legales que hay en el país. Entonces, pues va a haber una investigación, ¿verdad? Que puede incluir, bueno, por ejemplo, que el regente diga, sí, bueno, yo hice esta declaración y tal vez han pasado meses sin que el regente realice trámites para el establecimiento. Se nota que no hay una relación muy cercana porque ya ni tan siquiera hacen trámites, no tiene ningún tipo de cercanía, pues eso se va a tomar en consideración, ¿verdad? Si es un regente que todas las semanas sube trámites de la empresa y también vemos que el regente, por ejemplo, al inicio este, reportó que no manejaba ningún tipo de producto químico peligroso y que eran nada más trámites ante BUCE de químicos no peligrosos, pero ya empezamos a ver que mete otro tipo de trámites, que mete, no sé, la gestión de residuos químicos peligrosos, boletas de registro de producto de interés sanitario, pues eso también nos va a dar a nosotros una señal de, de la responsabilidad del regente, ¿verdad? Ante cualquier cambio que no sea registrado ante el colegio. Pero para que estén tranquilos, pues todo va a llevar su debido proceso. Luego Federico nos pregunta si una importadora de electrodomésticos, equipos cargados, que ocupan registrar el gas y las notas técnicas 38, se puede tramitar bueno, exoneración de inscripción de empresa, que sería como la solicitud del trámite. Sí, sí, es una empresa, Sí, pongamos el comercio ejemplo de una general. distribuidora de comercio general, ¿verdad? Ujú, De todas estas empresas que venden muchos electrodomésticos. Sí, en ese caso, ni tan siquiera sería esa exoneración de regencia, como dice Valeria, sino únicamente solicitar el trámite sin ninguna inscripción. ujú. Ujú, sí, a la exoneración de inscripción de empresa. Correcto. Ok. Por el momento, esas son las únicas preguntas que tenemos. Les recuerdo que también pueden levantar la mano y hacer sus comentarios, eh, abriendo el micrófono. Y bueno, si alguna de las preguntas que respondimos aún queda duda, también nos lo pueden decir y tratamos de explicarlo de una mejor forma. Dice Ana Patricia, ¿es posible tener otra capacitación de uso de bitácora digital antes de que entre en vigencia a partir de noviembre? Ana, bueno, las capacitaciones de la bitácora se encuentran grabadas bueno, se encuentran en videos colocados en el canal de YouTube. También se pueden acceder a través de la página web. Pero si usted quisiera, o si su solicitud sería como hacer una capacitación como tal, sí, lo podríamos considerar. Nada más, yo puedo llevar la consulta, pero también le voy a dejar el correo del administrador, que es el encargado de esa parte. Y sí, sería bueno que también ustedes le escriban y le hagan saber cómo es la necesidad de tener esa capacitación, ponérselo por aquí. Igual yo, como le digo, se la voy a comentar, pero ahí se los dejo. Sí. Igual por ahí Eh, les dejé el correo de la fiscalía para que nos puedan contactar en caso de que surjan cualquier consulta. Ujú. Mari, Carolina nos está preguntando sobre empresas que no cumplen. Tal vez aquí, o sea, no sé, ella nos pregunta que si se deberían denunciar ante el colegio. Entonces, expandir un poco en ese proceso de denuncia. Sí, de hecho, cualquier acto que ustedes consideren que va en contra de la normativa del colegio es procedente que lo denuncien. El colegio actualmente maneja tres tipos de denuncia: la denuncia anónima, confidencial y pública. La anónima, pues ustedes pueden denunciar sin decir quiénes son, puede ser, pues sí tenemos un formulario para ello, pero bueno, si quieren hacerlo a través de llamada telefónica o no sé, algún otro medio que les proteja la identidad, lo pueden hacer.
nada más que no tendrían ustedes información sobre la resolución de dicha denuncia. En caso de las denuncias confidenciales, también lo pueden realizar, ya sea a través del correo, de a título personal. Pueden llegar a dejar los documentos al colegio también. En ese caso, se les va a proteger la identidad a través del expediente que maneja tanto la Fiscalía como el Tribunal de Ética. Y en ese caso, pues ustedes sí tendrían acceso a la resolución de la denuncia. No serían una parte activa de la misma, pero sí podrían tener conocimiento del hecho. Y durante la denuncia pública, pues sí ya serían una parte activa de la denuncia y pues sí serían parte de todo el proceso como tal. Ujú. Gracias, Mari. Sí, yo tal vez quisiera hacer énfasis que muchas veces en los contactos que tenemos con otras personas colegiadas nos comentan como que saben que un establecimiento hace tal cosa o que no cumple, que no tiene vigencia, que el vigente no, también tiene alguna práctica que tal vez vaya contra el reglamento, pero las denuncias que llegan al colegio en realidad son muy pocas, entonces fomentarles esa parte porque si bien nosotros en el colegio nos podemos dar cuenta de algunas cosas, no siempre nos damos cuenta de otro montón de cosas. Entonces, los canales de denuncia existen, como los mencionaba Mariela, y sí necesitamos ese paso de también las personas colegiadas para nosotros investigar y actuar. Bueno, la fiscalía en este caso. Bueno, Mm, hola, tengo una preguntita, ¿puedo decirlo? claro, Fede, adelante. Bueno, es una situación que hasta el momento no he tenido que manejar, pero ya por todas estas regulaciones, ¿verdad? Ya las empresas no tienen otro camino y, por ejemplo, son empresas que sí van a clasificar que ocupen regencia. Ujú, Algunos empresarios así que me han contactado dicen, bueno, es que yo no puedo pagar un año de regencia, pero sí ocupo hacer estos trámites, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que está proponiendo es que sí, el contrato de regencia podría ser de pocos meses, ¿verdad? 6 meses o 3 meses, bueno, no, cualquier número de meses, no importa. Esto, ¿qué tan bien o qué tan mal lo ven? Porque es algo que se va a dar mucho a partir de ahora, ¿verdad? ujú. Ya porque están arrinconando a todas las empresas. Eso, a ver, querían ver la opinión nada más de qué tan feo o qué tan bueno lo verían. Bueno, ahí creo que Mari puede responder con más propiedad, pero acá, Fede, lo primero que hay que considerar es la característica del establecimiento. O sea, si es un establecimiento que cumple con la definición de establecimiento que les presentamos al inicio, o sea, que quiere decir que si es de la industria química y si manipula productos químicos de forma constante, un requisito para que ese establecimiento funcione, y no porque lo establece el colegio, sino porque lo pide el Ministerio de Salud, es que esté inscrito al colegio, ¿verdad? Y si está inscrito al colegio, posiblemente requiera urgencia. Entonces, Sí, como- lo que pasa ajá, es que, por eso, no tengo ningún caso en este momento, pero ujú, la insinuación, ¿verdad?, que han hecho, o cuando he hablado con algunos, es eso, que si se podría tener una regencia temporal, ujú, prácticamente es lo que proponen, ajá. y cuando vuelvo a ocupar trámites, otra vez la reactivan y ese juego. A Sí, mí no me interesa, pues, a mí no me claro, interesa claro. para nada estos casos, pero sí quisiera conocer la opinión. Ujú. Sí, no es la primera vez que yo escucho por lo menos de eso. Yo sé que también pasa que los contratan por un periodo para cumplir el requisito y ya luego Ujú, cancelan el contrato. Pero de parte del colegio eso va en contra del reglamento de la ley y entonces no es, o sea, no es una práctica que nosotros podríamos alentar o estar a favor de que se haga. Ese establecimiento, sí, es cierto que cumple con la definición de establecimiento y además que requiere la vigencia, sí estaría incumpliendo con ese requisito. Ahora bien, ya, o sea, el colegio se va a dar cuenta si ustedes cancelan la regencia y se va a dar cuenta que este establecimiento no tiene ninguna regencia asociada. Y ahí ya tendría el papel de la fiscalía en denunciarlo con el Ministerio de Salud en el caso de que tengan que. Entonces, no es como si nos parece o no, es que no nos, o sea, ujú, no tenemos una legislación que lo permita de esa forma. ok, ujú. Sí, Mari, sí. no sé si quiere ampliar. Sí, bueno, también es importante considerar porque nos ha pasado mucho que hay empresas que han dejado vencer los periodos sin poder, eh, sin poder explicar por qué.
Y recientemente se tiene una directriz de parte de la dirección ejecutiva que las empresas y pues tienen que realizar la subsanación, bueno, no, subsanación no, tienen que registrar el pago del tiempo que no se mantuvieron con regencia porque las empresas no se pueden duplicar en los sistemas de acuerdo a lo que informó la dirección ejecutiva. Entonces, también considerar eso, ¿verdad? Que si hay empresas que han dejado pasar hasta 4 periodos y en la proforma pues se les ha tenido que cobrar esos 4 periodos. Sé que eso no va a implicar el pago de un regente mes a mes, pero este, pues también, digamos, son temas un poquito más así. También, pues hemos trabajado ya cada vez más cerca con el Ministerio de Salud e inclusive, pues, de ellos nos hacen la consulta directa. Puede ser que la empresa no lo note, pero algunas visitas del Ministerio de Salud, posterior a la visita, ellos quedan con la duda y contactan al colegio para que el colegio les dé el criterio técnico de si ocupa o no regencia también. Entonces, por esa parte, pues ya van a tener un doble control, ¿verdad? No solamente va a ser esa sensación de que el colegio los está obligando a algo, que el colegio los persigue, sino que ya la normativa cada vez se está alineando un poquito más. Ujú. Ok, Frederick nos pregunta, ¿qué pasa con una empresa que realiza movimientos de tierra y transporta combustible para la maquinaria? Y Tránsito les pide las fichas de transporte. Em, pues pareciera que no tiene relación con el área química, ¿verdad? No, tampoco puedo asegurar nada, pero en ese caso nada más sería la solicitud del trámite de la ficha de emergencia. Y el referente. Pero sí habría que analizar el caso a profundidad, ¿verdad? Ujú. Bueno, también nos dice que hay empresas que dejan de renovar con el colegio porque tienen deudas en la caja. Sí, Ujú, tristemente ujú, hemos verificado que hay empresas con deudas bastante grandes en la caja. ujú. Ok. Bueno, todavía nos quedan 3 minutos por si acaso alguien tiene alguna otra consulta. Sería en este momento. Igual, si no, siempre están los canales de comunicación del colegio abiertos. En este caso, Mariela les puso el correo de ella ahí y pueden Y el de la consultar. administración, que me parece que alguien lo consultó también. Ajá, sí, para la capacitación de la bitácora. Ujú. Nada más recalcar que este procedimiento bueno, entra en vigencia en octubre, entonces a partir de octubre todo lo que mencionamos de los nuevos documentos y formularios entra en vigencia. O sea, por el mes de septiembre aún siguen estando los anteriores, entonces a partir de octubre es que van a poder, por ejemplo, hacer estas declaraciones más rápidas, estas renovaciones más rápidas y tener esta vía de trámite para comercios generales. Bueno, me parece que ya no hay más consultas, entonces agradecerles por el tiempo y recordarles que la grabación va a quedar subida en el canal de YouTube del colegio. Ahí van a poder revisarlo otra vez. Nuevamente los documentos están en la página del colegio, en sistema de gestión, formularios y procedimientos. Y nada, quedamos atentas a cualquier duda que tengan en estos meses. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.